Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Spainsafe, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. Nos acompaña Cristina Martínez Salas, gerente de productos de inversión y ahorro de Triodos Bank España, con la que vamos a hablar sobre economía circular. Bienvenida, Cristina, a estos podcasts de Spainsafe. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Pues, Cristina, lo primero, ¿cómo entendéis la economía circular en Triodos Bank? Bueno, pues yo creo que lo importante es reseñar que el sistema económico actual que estamos acostumbrados, el que conocemos de toda la vida, que está muy enfocado solo en la rentabilidad, no funciona. Es un sistema en el que hay crecimiento, ha habido crecimiento durante todos estos años, pero también es cierto que genera más pobreza y además genera más desigualdad, ¿no? Desde Triodos Bank, por lo tanto, lo que hacemos es proponer regenerar esta economía de una forma que reemplacemos este modelo extractivo por un modelo circular. Pues, por ejemplo, el paso del uso de combustibles fósiles a energías renovables, por ejemplo. Pero creo que es importante que antes de seguir ahondando un poco en cómo entendemos en Triodos la economía circular, hagamos un punto de situación, si te parece, de lo que entendemos por esa economía lineal o economía extractiva y lo que entendemos por la economía circular. Te voy a dar solamente unas leves características. Pues, por ejemplo, la economía lineal sería aquella que entendemos, ¿no?, como el tomar, hacer, usar, desperdiciar, producir tanto como sea posible, es decir, cuanta más producción mejor, sin importar si finalmente, por ejemplo, esa producción la utilizamos o no la utilizamos. O, por ejemplo, estamos acostumbrados a medir el éxito económico siguiendo, por ejemplo, solo el valor de mercado de las transacciones que se realizan. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de un modelo de economía circular, pues pasaríamos, por ejemplo, a utilizar una menor cantidad posible de materias primas, a obtener el mayor valor posible de todo lo que tenemos en nuestra economía, utilizar los productos que tenemos, por ejemplo, pues ese par de vaqueros que tenemos lo utilizamos durante más tiempo, sustituimos, por ejemplo, materiales no renovables por aquellos que sí que sean renovables y además también lo que intentamos es que las empresas se responsabilicen directamente de todo el ciclo de vida de su producto, tanto desde la producción como hasta el final, hasta su reciclaje. Entonces, bueno, pues dicho un poco todo esto, lo que también entendemos que es importante en esta economía circular desde Triodos es que hay que incorporar el impacto social y medioambiental a todas las decisiones económicas que tomamos y que este impacto tiene que ser pues la guía de esta transformación. Es decir, lo que tratamos es incorporar el impacto en ese ya obsoleto binomio de rentabilidad-riesgo que conocemos, que creo que es el que estamos muy acostumbrados y que sería, por ejemplo, el estandarte de esa economía lineal, para pasar pues, a un trinomio en el que tengamos rentabilidad, en el que tengamos riesgo y en el que también tengamos ese impacto. Así, de esta manera, tratamos de contribuir pues, a una definición y puesta en marcha de un modelo que sea más justo, donde ese impacto sí que debería encabezar la lista de variables a considerar. Y por eso, pues, por ejemplo, en Triodos Bank financiamos exclusivamente iniciativas y empresas que tengan ese impacto positivo y sostenible. En energía, por ejemplo, solo renovables. En agricultura y alimentación, pues, por ejemplo, solo aquellas que sean ecológicas. Invertimos en servicios de atención, por ejemplo, a personas mayores, a personas en riesgo de exclusión, en salud, en escuela, en cultura. En cada proyecto, si te fijas, en Triodos lo que hacemos o lo que tenemos primero en cuenta es el valor social. Y después, por supuesto, la viabilidad económica. Obviamente conocemos que también es un punto importante, es también fundamental. Y, Cristina, ¿por qué es importante la economía circular para impulsar una economía más sostenible, como comentabas, y que también contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Pues mira, porque a la postre pasar de una economía lineal a una economía circular significa, entre otras cosas, pues por ejemplo, que seamos capaces de construir una economía que sea resiliente, que sea diversa, que sea inclusiva, sostenible, que esté al servicio de las personas, que al final son las que tienen que estar en el centro de la economía, y sobre todo que nos ayude a conseguir dar respuesta a los desafíos del cambio climático, a esa pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, por ejemplo, a la desigualdad que nos ha traído hasta aquí. Significa también reducir las emisiones de carbono. Sabemos que llevamos muchos años trabajando, por ejemplo, desde el acuerdo de los acuerdos de París, en esa reducción del clima en por lo menos 1,5 grados, y lo que tenemos que hacer también es reducir esas emisiones de carbono. Tenemos que utilizar menos recursos naturales, pues por ejemplo lo que decíamos antes, ¿no? Deberíamos sustituir el uso de combustibles fósiles, pues por ejemplo, por energías renovables.
renovables. Este punto además es crucial dentro de la agenda climática. Este uso también de menos recursos, lo que al final consigue es brindar a la naturaleza también la oportunidad de que se pueda recuperar, de que pueda respirar. Estamos viendo o estamos asistiendo a una pérdida inmensa de biodiversidad que está causada sobre todo pues, por esa economía extractiva de la que hablábamos. Necesitamos de alguna manera reducir el uso de los recursos naturales para darle ese tiempo a la naturaleza que se recupere. Y por último, además, también porque esa recuperación y esa reutilización de materiales también son necesarias para una transición sostenible. Sabemos que la transición hacia la sostenibilidad requiere de materiales. Pues, por ejemplo, necesitamos acero, necesitamos cobalto, necesitamos tierras raras para poder generar energía renovable, para desarrollar tecnologías sostenibles. Pero ese consumo solo tendrá éxito si al final se basa en principios circulares que podamos otra vez reutilizar. ¿Y cómo contribuyen las finanzas sostenibles a cumplir con la Agenda 2030? Bueno, pues otra cosa que yo creo que también nos hemos dado cuenta es que al final el sector financiero desempeña un papel fundamental en todo el desarrollo sostenible a largo plazo, ya sea directamente a través de los mercados de capitales por la financiación directa, porque al final los bancos tienen una posición estratégica en el mundo económico para llegar a promover, a lograr ese desarrollo sostenible a largo plazo, y necesitamos incorporar ese impacto social y ambiental, como decíamos, a ese binomio rentabilidad-riesgo tradicional que ha servido a la postre para gestionar el negocio bancario. En 2015 nacen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ya entonces observamos que en gran medida coincide con lo que hacemos, con nuestra misión, con nuestra política de inversión, que está, como te comentaba antes, dirigida únicamente a empresas y organizaciones de los sectores social, ambiental, cultural, y que podríamos contribuir pues, a garantizar la prosperidad de todas las personas en un marco pues, de una nueva agenda global para el desarrollo sostenible. Pues mira, por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo de algún ODS y cómo lo hacemos desde Triodos. Pues, por ejemplo, el ODS 7, que es el que habla de la energía limpia y la energía no contaminante. Pues, el año pasado, por ejemplo, Triodos lideró el ranking mundial de financiación de renovables por 5º año consecutivo, según la Clean Energy Pipeline, que analiza las inversiones realizadas en todo el mundo. Las energías renovables a día de hoy representan casi el 20% del portfolio del banco en Europa, y la financiación a este sector está por encima de los 1.500 millones de euros a finales de 2019. Otro ejemplo, el ODS, el 12, el de producción y consumo responsable. Pues, por ejemplo, desde Triodos en España financiamos iniciativas, por ejemplo, como EcoAlf, que es pionero en el desarrollo de la moda sostenible y que sabemos que utiliza materiales de redes usadas de pescadores, por ejemplo, y de residuos de mar para fabricar sus prendas, que además luego son cosas muy bonitas de contar, son cosas que al final luego los clientes valoran mucho, tanto los clientes de EcoAlf como los propios clientes de Triodos. Y luego, por ejemplo, pues otro DS, el 13, el de Acción por el Clima. Pues Triodos Bank España ha lanzado junto al Foro de Finanzas Sostenibles, que sería el asimilable al Laboratorio de Finanzas Sostenibles que existe también en Países Bajos, 2 nuevos informes académicos. El primero es el que habla de las finanzas sostenibles, status quo y motivaciones para el desarrollo, y un segundo que habla, por ejemplo, de la metodología de análisis para analizar las carteras financieras y la acción climática. Estas iniciativas al final intentan movilizar tanto al mundo académico como al mundo bancario hacia un compromiso profundo y estructural. Además, nosotros en Triodos nos sentimos muy identificados con este marco, lo incorporamos, por ejemplo, a nuestra medición de impacto, y lo que intentamos hacer es visualizar la aportación del banco a cada objetivo e identificar en qué ámbitos podemos llegar a contribuir y estimular un cambio sistémico. Aparte de, por ejemplo, esta contribución a los ODS, hemos llevado a cabo otra serie de acciones. Pues, por ejemplo, desde 2018 medimos el impacto de las emisiones derivadas de nuestra cartera de préstamos. Y esto, por ejemplo, es lo que al final nos dice es que somos capaces de cuantificar, de medir y de tomar acciones para transformar nuestra actividad financiera y alinearla con el desarrollo sostenible y con el Acuerdo de París. Más cosas, pues en 2019, por ejemplo, el banco implanta una nueva metodología de evaluación de impacto a través de nuestra cartera de préstamos, el Impact Prism.
Es una herramienta que además es una herramienta propia del banco, que lo que trata es de conocer el impacto de una forma más sistémica y que incluye un informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, a qué estamos aportando y cómo lo estamos haciendo. Y luego, además, quiero recordaros que durante la COP25 que hemos tenido hace poco aquí en España, el impulso de Triodos Bank ayudó a que prácticamente todas las entidades que operan en nuestro país firmaran un acuerdo inspirado, en este caso, en el caso, por ejemplo, neerlandés, por el que nos hemos comprometido a establecer y publicar en un plazo de 3 años los objetivos específicos basados en diferentes escenarios para alinear todas las carteras con los objetivos del Acuerdo de París. Creo que este es un paso, además, muy importante que ha dado la banca y, en este caso, capitaneado por el impulso, como decíamos, de Triodos Bank. Muy completo, Cristina. Y desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el rol de la inversión en este ámbito y cómo impulsáis desde Triodos Bank la economía circular? Bueno, pues yo creo que es importante que al final el rol de la inversión en este caso es que lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez más inversores quieren invertir de una forma más sostenible, incluso en aquellas empresas que cotizan en bolsa. No tenemos por qué irnos a buscar tampoco casos raros, empresas cotizadas en bolsa. Y en este sentido, pues la inversión convencional, la que conocemos hasta ahora, se asemeja mucho a lo que venimos hablando de la economía lineal, porque al final busca esa maximización de beneficios y sigue teniendo ese mismo perfil extractivo. Sin embargo, desde Triodos Bank, por ejemplo, abogamos por la inversión socialmente responsable, que en este caso sería el símil a la economía circular, porque además tiene en cuenta criterios extrafinancieros. Al final, lo que nos damos cuenta es que la inversión socialmente responsable lo que hace es impulsar la transformación hacia una economía regenerativa que se puede aplicar a todos los productos, si bien es cierto que a día de hoy los más numerosos, los más accesibles y los más conocidos para el público, tanto institucional como minorista, son los fondos de inversión, ¿no? Pero esta inversión socialmente responsable la podemos encontrar en otros productos, pues por ejemplo, planes de pensiones, individuales o de empleo, seguros de vida, fondos de capital riesgo, etcétera. Y al final, la pregunta también sería cómo aplicamos esa circularidad dentro de estos criterios extrafinancieros de la inversión socialmente responsable. Y es que sabemos que hay muchas formas de hacer inversión socialmente responsable. Hay estrategias menos sofisticadas y más sofisticadas. Las menos sofisticadas, por ejemplo, la exclusión o el screening basado en normas, es verdad que no hacen un análisis completo de las inversiones, excluyen empresas, países, sectores, etcétera, que no cumplen sus filtros iniciales, pero luego no ahondan en el desempeño real de los que sí lo han cumplido, ¿no? Es decir, se basan exclusivamente, podríamos decir, en no dañar, pero no impulsan realmente ni necesariamente la transición ni apoyan a aquellas empresas que sí que tienen productos y procesos que son más sostenibles. Por ponerte un ejemplo, también de una estrategia un poco menos sofisticada, el best in class. El sector del juego no entendemos cómo puede llegar a contribuir a nuestra sociedad y a que sea más sostenible. Lo que sí vemos por el otro lado, la otra cara de la moneda, la parte más verde de esas diferentes estrategias ISR, es que, por ejemplo, la inversión de impacto sí que realiza ese seguimiento de las inversiones, sí que trata de medir ese impacto que tienen esas inversiones, porque a la postre es su sino, ¿no? Perseguir deliberadamente esa creación de un retorno financiero, pero al mismo nivel de importancia crear un impacto social o ambiental positivo y sobre todo que también sea medible. O sea, no solamente lo decimos, sino que también lo demostramos. Demostramos cómo hemos hecho impacto, pues, por ejemplo, con las energías renovables, cómo hemos utilizado o cómo se ha hecho el consumo de agua o incluso cómo hemos evitado un consumo excesivo de agua. Cambiamos hacia una movilidad más sostenible, hacia la eficiencia de los recursos. Incluso tenemos muy en cuenta ese patrón de envejecimiento que estamos viendo de la población. Y este tipo de inversión, desde el punto de vista de Triodos, desempeña un papel muy fundamental porque nos ayuda a canalizar el capital privado, el capital de minoristas o de institucionales hacia problemas sociales, capital de personas que a la postre se preguntan qué hace o qué puede hacer mi dinero por un planeta más limpio o por oportunidades iguales para todos. Y a partir de ahí es cuando podemos actuar. Creemos además que hay una urgencia real de cambiar la manera en la que el sector financiero analiza la inversión y en la que los propios inversores utilizan actualmente su dinero. Lo vemos, pues como te decía, en el cambio climático, en las migraciones masivas, son problemas que están todos los días en la televisión. Lo estamos viendo también en la cantidad de agravamiento de desigualdad social que hay en todo el mundo. Y son urgencias que afectan directamente a todos los países y a todas las personas, a nuestros hogares, a nuestras familias y, por supuesto, a nuestras comunidades. Y la inversión socialmente responsable puede ayudar desde ahí.
Te lo pongo con un ejemplo, si quieres. Una empresa que está dentro de una cartera de inversión socialmente responsable. Pues, por ejemplo, podríamos hablar de una empresa que se llama DS Smith, que es uno de los principales proveedores mundiales de embalajes sostenibles. Su actividad principal es la fabricación de embalajes de cartón corrugado, que se compone de una gran parte de material reciclado. Pero además también fabrican envases de papel y plástico y ofrece estos servicios de reciclaje. O sea, a la postre, lo que comentábamos también un poco al principio de esta entrevista, ¿no? Lo que pretendemos es que la empresa tenga todo el ciclo de vida del producto que produce, desde el inicio hasta después el reciclaje. Y a través de estos negocios, por ejemplo, de reciclaje, pues la empresa lo que hace es comprar ese cartón usado a muchos de los principales minoristas y lo utilizan como insumo para crear nuevos cartones fabricados con materiales reciclados que solo tardan 14 días en llegar de nuevo a las tiendas de los clientes. Ahí estamos viendo un ejemplo desde el principio hasta el final de la vida útil de un producto. Uh-huh. Y Cristina, desde tu experiencia, ¿cómo se puede seguir avanzando en este impulso decidido que haya la inversión sostenible, tanto desde el punto de vista de la industria, de las gestoras, de los bancos y también de el despertar de ese interés de los pequeños inversores, como decías? Pues yo creo que al final ni los pequeños inversores, ni los grandes, ni la industria, ni las empresas tradicionales van a dar ese salto hacia una economía circular por sí solas. Y yo creo que ahí es donde el papel de todos los stakeholders que estamos alrededor es crucial para este éxito. Lo que estamos pidiendo al final es que los consumidores cambien su comportamiento, que dejen de comprar bienes más allá de necesidades reales y perder la asociación negativa con los bienes que ya han sido utilizados por otras personas. Estamos viendo ejemplos pues, continuamente también en televisión de plataformas que de alguna manera lo que tratan es eso, ¿no? De dar una vida útil más larga a un producto que puede haber ya sido utilizado por otra persona, pero que ahora te puede servir a ti para un mismo fin. No tenemos por qué tener ese estigma de tener que ser todo nuevo. También podemos darle una segunda vida a algo que otra persona ya ha utilizado o que nosotros mismos hemos utilizado y ahora podemos utilizar de otra manera. También creemos que los reguladores deben ofrecer incentivos adecuados y los inversores deben fomentar y apoyar la transición con la exigencia de enfoques más circulares mediante el compromiso o incluso mediante la propia selección. Y al final es que los principios de la economía circular aplican a prácticamente todos los sectores. Nuestro papel como entidad financiera también es apoyar el lado de la oferta en esta transición, ¿no? Nos podemos identificar, pues, por ejemplo, las características principales de varios modelos de negocio que están alineados con esos principios de economía circular y apoyarlos tanto desde la inversión como desde la financiación. Es decir, al final lo que necesitamos es crear una comunidad alrededor de esa economía circular para que poco a poco vayamos teniendo más adeptos, bien sea, como te decía, pues desde el lado de la inversión, donde es posible llegar a gente que ya está haciendo esa transformación desde un producto más convencional hacia un producto, en este caso, socialmente responsable, que utilice esas bases de inversión socialmente responsable. Lo estamos haciendo también desde el apoyo, desde la financiación directamente a empresas, a iniciativas, a proyectos que tengan en el centro esa necesidad de una economía real y de una economía basada, por ejemplo, en la circularidad. Muchas gracias, Cristina Martínez Salas, gerente de productos de inversión y ahorro de Triodos Bank España, por acompañarnos a estos podcasts de Spensive y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Podcast Spensive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.